¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una idea que puede sonar un poco extraña al principio, como las matemáticas, esa materia que, seamos sinceros, a muchos nos parecía fría, abstracta, puro número, puede ser en realidad un lenguaje para construir humanidad. Y para eso, vamos a sumergirnos en la obra Matemática y Humanidad que propone justamente eso, tender un puente entre el cálculo y una educación mucho más consciente. Y miren, para empezar con todo, esta frase del prefacio de la obra lo dice todo. Es que aquí está la clave. La propuesta es potente, ¿no? Que la matemática deje de ser solo un ejercicio de lógica y se convierta en una herramienta real que nos ayude a entender cosas como la justicia, la conexión con los demás y hasta nuestro propio lugar en el mundo. Entonces, claro, la pregunta que surge de inmediato es esta. Parece que no pegan, ¿verdad? Números y humanidad. Pero justamente de eso se trata, de descubrir cómo un enfoque totalmente diferente puede unir estos dos mundos de una forma que, como vamos a ver, es sorprendentemente profunda y muy necesaria. Bueno, para llegar a la solución, primero hay que entender bien el problema. Y ojo, que el problema no es solo de las matemáticas, sino de la manera en que tradicionalmente se enseñan muchas materias. Según la autora, el diagnóstico es bastante claro. Las materias se quedan como vacías de propósito. La historia se vuelve una lista de fechas. Las ciencias, una colección de nombres raros para memorizar. Y la matemática, pues, una seguidilla de fórmulas que no sabemos ni de dónde salieron. O sea, se nos enseña el qué, pero se nos olvida por completo el para qué. Ok, ya vimos el problema, la desconexión. Ahora vamos a la parte interesante, la solución. Si el problema es un abismo entre el saber y la vida, la solución es construir un puente. Y aquí es donde entra en juego un concepto que es fundamental para todo lo que sigue. Y esto de verdad es clave. La pedagogía puente le da un giro de 180 grados al objetivo de la educación. La idea ya no es meter información en la cabeza de la gente como si fuera un disco duro, sino cultivar aquello que nos hace humanos. Y en este nuevo panorama, resulta que la matemática es el vehículo ideal para lograrlo. Pero, ¿a qué nos referimos con formar humanidad? No es algo vago, ¿eh? Se desglosa en 4 sentidos que están todos conectados entre sí. Primero está el sentido personal, que es la confianza en las propias capacidades. Luego el relacional, o sea, aprender con los demás, en diálogo. Después viene el social, que es cómo sostenemos una comunidad. Y por último, el existencial, el que nos conecta con algo más grande, con un propósito. Muy bien, la idea es genial, pero ¿cómo se sostiene? ¿En qué se basa todo esto? Bueno, no es pura filosofía en el aire. Esta pedagogía se levanta sobre 3 pilares muy sólidos. Vamos a verlos. El primero son las etapas de Piaget, que básicamente nos dan un mapa de cómo se desarrolla el pensamiento. El segundo pilar es la neuroeducación, o sea, lo que la ciencia nos dice hoy sobre cómo aprende nuestro cerebro físicamente. Y el tercero son los sentidos de humanidad que ya mencionamos. Estos vendrían a ser como la brújula, el norte, que guía todo el viaje educativo. Y aquí está la magia, en cómo se integra todo esto. No es solo una idea bonita en un papel. Es un enfoque que de verdad alinea la forma de enseñar con cómo estamos, por así decirlo, cableados para aprender y crecer. Conecta la biología del cerebro, la psicología del desarrollo y el propósito de nuestra existencia. Ok, mucha teoría. Suena increíble, pero ¿cómo se ve esto en la vida real, en un salón de clases? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos que lo dejan clarísimo. A ver, miren esto. Geometría. En vez de que te hagan memorizar la definición de un círculo, imaginen a un niño jugando, metiéndose en un túnel. Ahí está viviendo con su propio cuerpo lo que es estar adentro versus afuera. Es una forma completamente distinta de entender el espacio, ¿no? Ya no es una definición abstracta, es una experiencia real. Y el resultado va mucho más allá de aprobar un examen. Al sentir el espacio con el propio cuerpo, se empieza a construir confianza. Confianza en la propia capacidad para moverse, para explorar el mundo. ¿Se dan cuenta? Esto se conecta de lleno con ese sentido personal del que hablábamos antes. Vamos con otro caso. Los números. Lo típico es aprender a contar de memoria. 1, 2, 3. Pero ¿y si el concepto de números surgiera de algo mucho más humano? Por ejemplo,
de la necesidad de repartir galletas entre amigos para que a todos les toque lo mismo. Ahí, el uno para ti, uno para mí, deja de ser un ejercicio, se convierte en un acto de justicia. Y ese es el cambio de chip. El número ya no es algo abstracto que flota en el aire, es una herramienta para vivir en sociedad. Así que aprender a contar se transforma en aprender sobre la reciprocidad, sobre cómo ser justos. Y ahí conectamos directamente con los otros sentidos, el relacional y el social. Bueno, y ahora llegamos al punto donde todo se une, porque al final esto no se trata solo de tener un par de trucos ingeniosos para enseñar matemáticas. No, es un modelo completo para educar con un propósito claro y profundo. El corazón de esta propuesta es que cada cosa que se enseña, no importa qué, puede tener un significado humano. La idea es ver cada lección como si tuviera distintas capas de profundidad. Para visualizar esto, se propone algo llamado mapa de resonancias. Es una especie de guía para conectar todo. Y este mapa nos muestra 5 capas. A ver, la primera es la operativa, lo más básico, el cómo se hace. Después, la aplicativa, ¿para qué sirve esto en el mundo real? Luego subimos a la estratégica, pensar críticamente. Más arriba está la capa reflexiva, donde nos preguntamos por la ética. Y en la cima, la capa existencial, la pregunta final, ¿cómo me transforma esto que estoy aprendiendo? Y este mapa es el gran resumen. La idea es potentísima. Cualquier acción en el aula, por más pequeña que parezca, puede vibrar en todas estas capas y en todos los sentidos de la humanidad. Pensemos, un simple cálculo es la capa operativa, ¿cierto? Pero si al resolverlo un estudiante gana confianza, ¡pum!, ya estamos tocando el sentido personal. Y si luego se discute en grupo cómo usar ese cálculo para un problema de la comunidad, ya estamos en la capa estratégica y nutriendo el sentido social. Se trata de que la educación nunca se quede en la superficie. Y cerramos con esta pregunta que nos deja el libro, y que de verdad da para reflexionar. Si cada vez que enseñamos estamos construyendo algo, la verdadera pregunta no es si construimos o no, sino qué estamos construyendo. ¿Puentes que solo llevan a repetir datos de memoria? ¿O puentes que de verdad conectan el saber con una vida más humana, más consciente y más plena?